Bien, arrancamos entonces la segunda parte de esta clase. Aquí vamos a hablar sobre Cookie Cutter, la máquina de hacer proyectos. Cookie Cutter sirve para crear templates o plantillas en español que nos facilitan la organización de nuestro proyecto. ¿Sí? ¿No nos ha pasado que, por ejemplo, estamos desarrollando nuestro proyecto y creamos una carpeta, por ejemplo, para guardar imágenes, otra carpeta para guardar archivos con datos o datasets, en otra carpeta van los archivos con el código, eh, y de repente nuestro código se empieza a repartir en diferentes módulos y algunos son los módulos principales, otros son módulos accesorios, otros son utilities y no sabemos bien cómo organizar nuestro código. Entonces, ahí es donde es súper útil tener un template o una plantilla que nos ayude a organizar nuestros proyectos, ¿sí? Y además es muy importante saber que, por ejemplo, la estructura que va a tener un proyecto de Data Science no es la misma estructura que va a tener, por ejemplo, el desarrollo de una API o el desarrollo de un proceso ETL, que es para obtener datos. Entonces, ahí es donde empezamos a ver la importancia de tener un template que organice nuestro código. Y no solo eso, sino que también nos sirva para reproducir nuestro proyecto entre otros colaboradores, por ejemplo, dentro de la organización. Imaginemos que pertenecemos a un equipo de ciencia o de ciencia de datos y tenemos una estructura que nos es funcional a nosotros, que nos permite desarrollar código de manera más ágil, porque no tenemos que andar pensando en cómo estructurar el código. Por ahí, si contamos con esta estructura o este template, lo podemos reproducir y hacer que otros compañeros también lo usen. Así que para todo esto sirve la herramienta Cookie Cutter. Sin más preámbulos, comencemos. Lo que vamos a hacer es, primero que nada, instalar la herramienta. ¿Sí? Podemos utilizar pip install Cookie Cutter o utilizar la herramienta Conda como vimos en clases anteriores. ¿Sí? Yo ya lo tengo instalado, así que voy a skipear este paso. Y ahora vamos a hacer uso de los templates. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es utilizar un template que ya existe y que fue desarrollado por mi amigo y colega Hernán Escudero, el cual está disponible en este repo. Si me acompañan, vamos a verlo. Aquí tenemos el repo donde Hernán desarrolló su template. Que este template se llama Deployer Workstation y sirve para proyectos de ciencia de datos. Aquí nos explica un poco Hernán cómo lo estructuró. Entonces vamos a tener un archivo license, un archivo readme y bueno, la descripción de cada elemento, ¿no? El readme es el readme del proyecto, artifacts es un repositorio, o sea, un directorio donde van a haber artefactos como logs, transformadores, etcétera. Tenemos un directorio que es data, en el cual vamos a tener tres diferentes directorios para diferentes tipos de datos y así. Un directorio que es docs, otro para los modelos, otro para los notebooks. Bien. Por ejemplo, si estamos haciendo un proyecto para desarrollar una API, quizás no necesitemos este directorio de notebooks. Ahora, si es un trabajo de ciencia, es crítico tener organizados los notebooks en un solo directorio. ¿Sí? Así que aquí empezamos a ver la utilidad de tener templates para cada tipo de proyecto. Entonces, bueno, este es el template que vamos a utilizar. ¿Cómo arrancamos? Bien, lo primero que vamos a hacer es copiar el código de este, o mejor dicho, la URL del repositorio donde está el código de este template. Luego, utilizamos el comando cookie cutter de la siguiente manera: cookie cutter. Ups, bueno, copié cualquier cosa. Aquí está. Cookie cutter y la URL donde está el template. Damos enter. Bien, aquí a mí me avisa que ya lo he descargado antes y me pide si lo quiere descargar de nuevo. En este caso yo le voy a decir que sí. A ustedes, si es la primera vez, no les debería aparecer este mensaje. Entonces aquí empezamos a tener que completar con nuestros datos. Veamos qué nos pide. Project name es el nombre del proyecto, ¿sí? Aquí vamos a llamarlo proyecto Cookie Cutter.
proyecto CookieCutter Human. Ahora el nombre del repositorio. Aquí se va a crear una carpeta con este nombre. Entonces lo vamos a llamar CookieCutter-Human. ¿Sí? Se va a crear un directorio con ese nombre y dentro de ese directorio se van a llenar con todas las carpetas y los archivos de acuerdo al template que vamos a usar. ¿Sí? El nombre del autor, en este caso puedo colocar mi nombre, Darío Abadí. Una descripción, bueno, vamos a poner que copiamos la descripción que dice en el notebook. En este proyecto vamos a aprender de qué se trata CookieCutter. Perfecto. Y vemos que se ha creado aquí el directorio CookieCutter-Human. Y dentro tenemos toda esta estructura de directorios y de archivos que se crearon automáticamente. ¿Sí? Todo esto gracias al template que hizo nuestro compañero Hernán, que es llamado Workstation. Entonces, por ejemplo, si vamos al README, vemos que tenemos este README que se bajó el template, que se llama Proyecto CookieCutter Human. ¿Sí? Y bueno, tenemos, por ejemplo, el archivo license, que aquí aparece la licencia, ¿sí? Aparece mi nombre porque yo soy el autor. Y bueno, tenemos todos estos directorios, directorio notebooks, que es para tener los notebooks, docs, que es para la documentación, ¿sí? Data, donde podremos guardar data cruda, procesada, data stage, ¿sí? Entonces, básicamente acabamos de bajarnos la estructura de un proyecto y luego queda de nuestro lado ir completando el proyecto con nuestro código. Bien, ya tenemos en claro cómo organizar la estructura de nuestro proyecto utilizando templates, ¿sí? Reutilizando el conocimiento de otros desarrolladores que ya pasaron por un desafío similar. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer que nuestro código sea más prolijo y sea más entendible para otras personas? Bien, como se imaginarán, existen estándares sobre cómo elaborar código que sea prolijo. Y aquí es donde intervienen las PEPs. Así que en esta parte de la clase vamos a hablar sobre PEPs y PyLint, que es como el Clipper pero de Python. Las PEPs son un conjunto de estándares o de sugerencias para que escribamos código de manera más prolija. PEPs significa Python Enhancement Propositions, ¿sí? Que es una serie de directrices a seguir que son consensuadas y han sido consideradas por las mentes más expertas en el tema como las formas más apropiadas para estructurar nuestro código. Entre las diferentes PEPs hay una que es muy conocida y que seguramente la habrán escuchado en algún lado, que es la PEP 8, que básicamente es un manual de estilo al cual nos adherimos para que nuestro código sea más prolijo, más legible y, como siempre, con la finalidad de que sea más fácil de leer por otras personas. Por nombrarles algunos ejemplos, en la PEP 8 se plantea, por ejemplo, que se debe usar una indentación de 4 espacios en el código, usar variables separadas por guión bajo, por ejemplo, comenzar los métodos privados con una función de doble guión bajo, ¿sí? Usar un ancho de 80 caracteres como máximo, es decir, no escribir un renglón que sea interminable, sino como máximo 80 caracteres, siempre usar espacios en lugar de tabs, ¿sí? Y así hay un montón más, hay una infinidad de normas, pero que hacen que el código va a ser mucho más prolijo y legible, ¿sí? Y una vez que uno se acostumbra a leer y a escribir código respetando el PEP 8, cada vez que encontrás un código que no la respeta, vas a sentirte que hay algo que no está bien. Así que es un camino de ida. Entonces veamos. Esta serie de recomendaciones es súper interesante, pero también es un poco complicada de seguir al principio, porque es difícil memorizarse todas estas normas. Y ahí es donde interviene esta herramienta maravillosa llamada PyLint. Para aquellos que son viejos como yo, recordarán quizás el asistente de Microsoft Word,
que era un clip que se llamaba Clipper, ¿sí? Que era una animación que nos sugería cambios en el texto, principalmente ortografía, semántica y demás. Bueno, PyLint cumple la misma función. Lo que hace es revisar nuestro código y decirnos qué oportunidades de mejora tenemos en cuanto al formato, ¿sí? Y no solamente nos permite trabajar con PEP 8, sino que también uno podría configurarles un estilo predeterminado, ¿sí? Para que PyLint lo escanee y identifique esas oportunidades que tenemos de hacerlo más prolijo a nuestro código. Así que bien, veamos cómo funciona. Primero hay que instalar la librería PyLint, ¿sí? Esto yo ya lo hice, así que voy a saltar este paso. Pueden utilizar pip install o también con conda. Conda install PyLint. PyLint es un analizador de código estático, es decir, que lo hace sin ejecutarlo. Básicamente lo que hace es revisar que no haya errores de acuerdo a esos estándares y, como dijimos recién, propone mejoras. Y no solo eso, sino que también existe la posibilidad de integrarlo a VS Code como una extensión, ¿sí? En esta clase no vamos a hacer eso, vamos a utilizar la versión tradicional de PyLint. Bueno, ¿cómo hacemos? Primero vamos a utilizar un ejemplo, ¿sí? ¿Qué mejor que un ejemplo para entender el funcionamiento? Aquí, en esta sección de código, lo que tenemos es una función que lo que hace es generar resultados de un dado, ¿sí? Se llama dados locos. Lo que hace es dar como resultado dos variables. Por un lado, decir cuántas veces se tira un dado y por otro lado también decir de qué color es el dado. Básicamente eso. Y el resultado de esta función, esta función va a terminar en un archivo .py, ¿sí? Por eso tenemos aquí esta pequeña línea que dice write_file. Lo que hace es crear esto, o sea, encapsular esto en un archivo y dejarlo en el directorio del proyecto. Y se va a llamar PyLint ejemplo 01, ¿sí? Entonces vamos a ejecutar esta función y perfecto. Tenemos este archivo PyLint ejemplo 01. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ejecutar este archivo PyLint ejemplo 01, que de hecho si lo podemos abrir es el contenido de la celda, ¿sí? Es lo que les expliqué recién. Entonces si ejecutamos este código, dice tira el dado blanco un total de 4 veces. Ejecutamos de nuevo, tira el dado verde un total de 3 veces, ¿sí? Es totalmente aleatorio el color y las veces que se tira. Ahora bien, vemos que el código funciona, pero ¿es prolijo? Veamos qué opina PyLint. Para ello vamos a hacer uso del comando PyLint seguido del nombre del archivo. Yo lo voy a ejecutar en la consola. PyLint y el nombre del archivo, que es PyLint ejemplo 01. Perfecto. Aquí vemos que tenemos un puntaje de 4,17 sobre 10. Si esto fuese un examen, hubiésemos reprobado. Y que vemos que todas estas son oportunidades de mejorar la prolijidad de nuestro código. Por ejemplo, dice bad indentation. Se encontraron 9 espacios y se esperaban 8. ¿Sí? Recordemos que tenía que ser de múltiplos de 4. Hay un módulo que le falta el docstring, es decir, no tiene documentación. Lo vamos a ver enseguida, el tema de documentación. Aquí de nuevo encontró una función o un método que no tiene el docstring. Bien, tenemos un import que está mal ubicado. En este caso el random. Si vemos acá este import, vemos que está dentro de una función, de la declaración de la función, y eso no es una buena práctica. También lo mismo con el CSV. Después dice que la variable d no tiene el formato snake case. Es decir, esto es lo que vimos recién, que tiene que estar separado por guión bajo, ¿sí? Las variables. Y bueno, acá se importa la librería CSV, pero no se usa. Entonces, todas estas son oportunidades de mejorar nuestro código. Lo que vamos a hacer ahora es
por ejemplo, mejorarlo en función de todas estas oportunidades que encontramos. Por ejemplo, aquí el random lo sacamos fuera de la definición de la función. Ya no tenemos el import CSV porque no lo estamos usando. ¿Sí? Eh, Cambiamos el nombre de la variable d, por ejemplo. Cambiamos el tema de los espacios. Así que... y también sumamos documentación. Ahora, si ejecutamos esta línea de código, se genera un archivo que es pylint ejemplo02 que contiene estos cambios, ¿sí? Que contiene lo que estaba en esta celda. Correcto. Y ahora vamos a ejecutar pylint con este nuevo archivo. Pylint lo analiza y perfecto, tenemos un 10. 10 sobre 10. ¿Sí? Así que bueno, básicamente en esto consiste la herramienta Pylint, que como vemos es súper útil para que dejemos nuestro código de forma prolija. Obviamente no tiene nada que ver con el funcionamiento del código, simplemente es una cuestión de formato y prolijidad. Y es una buena manera de aplicar automáticamente todo lo que nos sugiere la norma PEP 8.